Volvemos a nuestra serie en los Romanos que se llama Justificados por la Fe, ¿sí? Que es la obra que Dios hace en los pecadores. Y el tema que vamos a ver hoy es la continuación de uno que vimos hace 2 domingos atrás, o sea, es la parte 2 de la justicia del Señor, que partimos allá en el capítulo 3, versículo 21, y vamos a hacer alguna referencia a aquello mientras desarrollamos ahora hasta el final del capítulo. Cuando el Señor vino a este mundo, y suena como una historia, y sí es una historia, pero no es cualquier historia. Dios viniendo a este mundo, y es algo demasiado grandioso, cuando Él ya está en edad de comenzar su ministerio, va a decir algo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Señor? El Señor te está buscando para que tú te arrepientas y creas en Él. Esa es la obra. Súper simple decirlo. Terriblemente difícil aceptarlo. Porque básicamente, y este es mi deseo hoy día, que tú salgas de aquí pensando en tu necesidad de ser justificado por el Señor. Porque tienes una gran necesidad de ser justificado por el Señor, que es la salvación. Y que todo lo que ha dicho el Señor, su ley, tiene un valor que tú tienes que cumplir. También tienes que cumplir la ley. ¿Cómo hago eso? Viendo mi corazón y arrepintiéndome. Ser justificado en arrepentimiento y fe para vivir la vida del Señor. ¿No es eso lo que el Señor quiere cuando nos salva? Y uno piensa que como nosotros estamos en, algunos le llaman en el tiempo de la gracia, que en rigor es el tiempo de la iglesia, siempre ha habido gracia del Señor, pero como hay gracia, ya no corre la ley. Y es lo que va a plantear un poco Pablo en este texto respecto de cómo funciona la justicia de Dios. Dios se da a conocer por medio de la ley, ¿sí o no? Cuando uno lee los 10 mandamientos, ¿cuál es el primer mandamiento que dice? Amarás a tu Dios. ¿Dice eso en Éxodo 20, no? No, no dice. Ese es un resumen. ¿Los 10 mandamientos son todos los mandamientos? Tampoco, son un resumen. Pero en Éxodo 20 va a decir, yo soy Jehová el que te hago salir de la tierra de Egipto. ¿Ay, eso es un mandamiento? ¿Es un mandamiento, no? ¿Seguro? Lo va a explicar después en Levítico. Y en Levítico 11:45 dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto, está diciendo lo mismo, ¿cierto? Para ser vuestro Dios. Y ahí está el mandamiento. Seréis pues santos porque yo soy santo. Ahí lo explica. Y lo presento de esta manera porque es interesante darse cuenta muchas veces que leemos textos bíblicos y realmente no estamos viendo toda la profundidad que Dios está hablando detrás de él. ¿Cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, estar en una iglesia donde diga, oye, lee por lo menos un capítulo de la Biblia al día. Sería bonito, ¿no? ¿Sí? Haz tus devocionales diarios, también. Y nos ayuda a entender estas verdades de a poco, y si leemos toda la Biblia en un año, por varios años, mucho más todavía, vamos a ver, este versículo tiene que ver con este otro, y aquí se explica, o esta historia, etcétera. Cómo Dios se va mostrando a sí mismo a través de las escrituras, y cómo Dios va mostrando su propia justicia. Entonces, ¿qué es lo que dice al principio, el primer mandamiento que está diciendo? Dios es santo. Dios se manifiesta y dice, yo soy santo. Y sabemos algo acerca de Dios. ¿Qué más sabemos? Y vamos a ver otros textos donde va a decir que Él es celoso. ¿Qué quiere decir con eso? Que quiere ser honrado.
que no quiere que robes de su gloria. Él es el digno de gloria, no tú. ¿Y qué hacemos nosotros? Tratamos de glorificarnos en muchos aspectos a nosotros mismos. Y Dios es celoso. En el capítulo 1 y en Romanos, para no ir muy lejos, dice, ¿qué pasa cuando no cumples el mandamiento de Dios, de este Dios que es celoso? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, hay ira de Dios, tiempo presente, eso está en presente. Puse una foto, ella estaba viendo la foto, vamos a comentarla ahí, unos pergaminos. ¿Sí? La ley de Dios, todo lo que Él dejó escrito donde Él se manifiesta a sí mismo para mostrarnos luz, y puso una lamparita ahí. Esa es un poco la idea. No debemos salirnos de la ley de Dios porque la ira de Dios se revela contra todo lo que detenga su verdad. ¿Cuál es su verdad? Yo soy Dios, yo salvo. Tú estás en pecado. ¿Y cómo detenemos esa verdad? Inventando otros dioses, inventando otras formas de salvación. Tú puedes hacer esto y esto otro y llegar al cielo. ¿Y qué dice Dios? No. Yo soy Dios y no hay otro aparte de mí. Lo dice en Isaías, por ejemplo. Y como el hombre le gusta buscar en otro lado, nos va a decir ahora en el capítulo 3, versículo 23, el versículo que hacía alusión Ítalo hace un rato, partiendo del final del 22, porque no hay diferencia en ninguno de nosotros, no hay diferencia por cuanto todos pecamos, ¿o no? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios que creó todo para su gloria, incluyendo al hombre, por causa del pecado, el hombre se apartó de su gloria, está destituido de su gloria. Y el panorama es terrible. ¿Quién dice eso? Dios. ¿Será verdad eso? ¿Qué decía el versículo 18? ¿Vas a detener con injusticia su verdad? No, es que yo no creo que sea tan así. La ira de Dios está sobre ti. Es así de fuerte el pasaje. Es terrible la situación en que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios no puede pasar por alto su justicia, su santidad, su honra, su gloria. La santidad de Dios lo va a llevar a escoger siempre lo que es bueno y justo. O sea, la santidad de Dios va a mover a Dios a hacer cosas. No es que nosotros pensemos, Dios es santo y está, como a muchos lo enseñan desde niños, es como, mira, en ese monumento está Dios de brazos cruzados no haciendo nada, pero es santo. Qué bonito, es santo. No, la santidad no es un color, no es un estatus, no. Es un Dios actuando. La santidad hace cosas de parte de Dios. Entonces, teniendo en mente eso, debemos pensar que toda nuestra vida está sujeta a todos los actos en santidad de Dios. Dios no está quieto. Está santamente actuando en todo tiempo, buscando siempre hacer lo bueno y lo justo. Si Dios hiciera algo malo, algo con maldad, dejaría de ser santo, ¿no? Y si deja de ser santo, entonces no es Dios. La santidad de Dios define a Dios. Y eso lo dice a través de su ley. Y no tomando la ley, recuerden, no solo los 10 mandamientos, que resumen todos sus mandamientos, sino que también su ley en cuanto a todo lo que él habló de sí mismo en la ley y en los profetas. Entonces, ¿qué hace la santidad de Dios? Lo mueve a hacer lo bueno. ¿Y qué más? A odiar todo aquello que atente contra eso, lo malo. En Salmo 111, versículo 9, dice, santo y temible es su nombre. Dios es santo. Gracias, Señor. ¿Por qué?
porque solamente voy a esperar algo bueno de Él. ¿En qué estoy pensando? En mí. Pero también es temible. Y ahí es bueno que pienses en ti, porque Dios no cambia. Y te va a hacer pensar entonces en Dios. Yo quiero que ese Dios, que sí es temible, sea santo para mí. ¿Cómo puede funcionar eso? Por mí no puede, porque yo estoy, como decía el versículo 23, destituido de la gloria de Dios. Pero sí, gracias a Dios, viene de parte de Dios. La justicia de Dios es una expresión legal de su santidad en autoridad. Por ejemplo, Dios es juez. ¿Y qué significa eso? Que juzga el bien y el mal, el que tú haces, el que tú piensas. Todo eso Él juzga en base a su santidad y su justicia. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos de cuenta como que a Dios se le pasaron estas cosas y resistimos a Dios. Otra vez, ¿qué decía Romanos 1:18? Que Dios tiene ira sobre aquel que detiene con injusticia su verdad. Y usa la palabra injusticia. Y vemos muchas historias en la Biblia acerca de eso. Dios quiere darse a conocer al hombre, el hombre lo resiste y trata de buscar el hombre por sus propios medios el qué voy a hacer para hacerlo mejor. ¿Alguna historia se les recuerda, no? A mí se me viene a la mente Faraón en la época de Moisés. ¿Por qué se me viene a la mente Faraón? Porque vez tras vez Dios le está diciendo, yo voy a hacer esto para que me conozcas, para que sepas que yo soy Dios. Se lo dice a Faraón. ¿Y Faraón qué dice? Ya, pues. ¿Y cómo le fue? Y ocurre lo terrible, ¿no? ¿Por qué tuvo que llegar a eso? ¿Por qué tuvo que llegar a la muerte de su primogénito? Sin contar toda la cantidad de plagas y sufrimiento que hubo antes, ¿no? O la destrucción al final en el Mar Rojo. ¿Por qué el hombre tiene que llegar a una instancia como esa? Porque el hombre es duro de corazón. ¿Y qué le está diciendo Dios todo el tiempo? Yo soy el Señor, conóceme. Y no lo conoció. Y Moisés en un cántico, allá en Éxodo 15, va a decir, hablando de Dios, ¿quién como tú, magnífico en santidad? ¿Por qué dice eso? Por lo que le estoy hablando acerca de la historia de Faraón. Se dio cuenta de cuán santo es Dios por esos hechos. Y hace este cántico, terribles maravillas, maravillosas hazañas que sus ojos vieron, hacedor de prodigios. ¿Tendrá poder Dios o no? Para hacer las cosas buenas y justas. Magnífico en santidad. Y empezamos a ver cómo la ley habla de Dios. La ley es buena, ¿no? Tremendamente buena, ¿no? Para nosotros. ¿Qué exige la justicia de Dios al hombre? Lo que dice la justicia de Dios es que tú debes tener el carácter moral perfecto de Dios para estar en su gloria. Fácil, ¿no? De otra manera, estás destituido de la gloria de Dios. Lo dice aquí en Romanos. La justicia de Dios requiere que tú seas perfecto como Él es perfecto. Y la idea de la palabra perfecto es completo. Mateo 4, 5:48. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso exige la justicia de Dios. ¿Podemos nosotros hacer eso? No. Es imposible. Ya partimos con pecado. Es desolador el panorama, ¿no? Si solamente quedara este texto de la Biblia para leer, estaríamos todos con depresión. Pero no está solamente este texto en la Biblia. De hecho, siguen
Al 23 sigue el versículo 24. Gloria a Dios por el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¡Wow! Hay esperanza, hay salvación, hay una manera en que Dios te va a poner en su justicia. No tú, Dios lo va a hacer. Él te justifica. No te hace justo. No, te justifica. El justo es Él. Es Cristo. Y cuando nosotros estamos en Cristo, y en la misma carta a los Romanos va a decir, por ejemplo, allá en el capítulo 8, ¿no? ¿Qué va a hacer Dios con nosotros cuando nos declara justos, justificados en Él? Nos va a predestinar para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿Cómo va a ser nuestro carácter? Como el de Cristo. O sea, puedes, no tú, el Señor en ti. Y ahí está la respuesta. El Señor que se presenta en su ley, que cumple su ley, va a justificarte para llevarte en Cristo a lo mismo. ¿Te acuerdas que te dije que la idea con que yo quiero que salgas de aquí? Necesitas ser justificado, 1. Y 2, en una vida de arrepentimiento que cumple la ley de Dios. Lo que Dios habla acerca de sí mismo. Porque esa es la manera en que tú tienes, o teniendo el carácter de Dios, vas a poder hacerlo. ¿Y cómo lo desarrolla Pablo en este texto? Y vamos a ver algunas verdades que quizás las teníamos sueltas, una por aquí, otra por allá, y se nos van a juntar. Maravillas de la palabra del Señor. La ley, esta que nos muestra cuán pecadores son, nos muestra, obviamente, entonces nuestra ruina, tal como lo va a exponer Pablo desde el capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios, ¿sí? Hasta el capítulo 3, versículo 20, que dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, no sacas nada con hacer cosas. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta ahí, Pablo va a hacer todo un desarrollo de la ruina del hombre. ¿Quién está ahí de nosotros en ese texto? Todos, ¿sí? No hay ninguno que esté fuera de él. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Nos buscamos solo a nosotros mismos. Tristemente, la caída del hombre, desde el principio, dañó totalmente la imagen de Dios en el hombre. La mente del hombre, que es capaz de pensar las cosas más malas que se le puedan ocurrir. Y tiene la capacidad de hacer cuánta maldad, toda, cosa que veamos en la historia. Ah, pero es que yo no soy tan malo. Ah, porque no has hecho las cosas tan malas, pero la capacidad de hacerlas la tienes. Porque tienes todo el pecado suficiente para hacer todo tipo de pecado. Así se distorsionó la imagen de Dios en el hombre, por causa del pecado. La voluntad. ¿Qué es más fácil? ¿Dejarnos llevar por la seducción del pecado o resistirla? Pecar, ¿cierto? Y siempre digo como broma, ¿pecar es bueno o es malo? Es malo. No, es rico, por eso nos gusta. No es malo. Es malo en los ojos de Dios, pero en nuestros ojos no. Y nos mentimos. Y decimos, no, el pecado es malo y ahí estoy pecando. No. Mi voluntad tiende a hacer pecado. Y sin Cristo, todo lo que yo haga va a ser con pecado porque soy esclavo del pecado. No lo digo yo, lo dice el Señor. Pero sí nos damos cuenta en nuestras vidas cuando las vemos a la luz del pecado. Cambia nuestras emociones, las distorsiona.
y me voy a compadecer de quien no merece compasión. De alguien que haya hecho una maldad, un ladrón, un mentiroso, póngale el que sea, y cuando es descubierto, pareciera que se arrepiente, no se arrepiente, sino que se hace el culpable, puede ser puchero, ¿sí? Perdóname, y yo me compadezco de su pecado. ¿Está bien o está mal? Está mal porque las emociones ya las tenemos todas distorsionadas. E incluso funciona eso a veces en la iglesia, nos compadecemos de las cosas de que no debemos compadecernos. En vez de hablar con un hermano porque está en un pecado, ¿qué hago yo? Pobrecito hermano. Y lo dejo en el pecado. ¿Hay amor ahí o no? Pero yo creo que sí. Y dígame lo contrario. Y salta el orgullo. ¿Cómo las emociones se han distorsionado totalmente por causa del pecado? Y eso lo dice en capítulo 3, versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si el Señor no interviene en nuestras vidas, ahí estamos todos. Todos. Tú y yo. No ellos. No, yo también. Si cuando escuche esto no piensa, el hermano tanto le vendría muy bien esta prédica. No, no, es para ti. El Señor te lo está diciendo a ti. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Yo también. No hay esperanza de salir de esta condición por uno mismo. No hay forma. Ni de restablecer la relación con Dios. Obvio, nadie quiere, ni puede. Cuando yo escucho, y probablemente algunos de ustedes se van a espantar, decir, tal persona tomó decisión por Cristo, la pregunta es, si nadie busca a Dios, ¿puede tomar decisión por Cristo? No. A no ser que Cristo cambie su corazón y declare, yo creo en Cristo, Él es mi Señor. Pero eso es una decisión que puso el Señor en mí. Y a veces enredamos el mismo evangelio para hacerlo más humanamente aceptable. Y Dios está diciendo, yo soy el aceptable. Y nosotros lo humanizamos. Cuidado con eso. Y la carta a los romanos es un tratado de teología enorme que nos hace ver estas verdades puras como Dios es puro. Y esa es la manera en que tenemos que verla. Ahora, ¿qué pasa? Que va a chocar contra nuestro orgullo. Señor, pero yo no soy tan malo. Yo creo que tú me salvaste porque yo tengo ciertas condiciones o porque, claro, tú me vas a gozar. No, Dios te salva porque Él quiere. Por el puro afecto de su voluntad. Es por Él, no es por ti. ¿Dónde quedó tu orgullo? Y es lo que va a preguntar ahí en el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde? No hay. No eres tú, es Dios. ¿Te humilla? Qué bueno, porque Dios quiere siervos humildes, no siervos orgullosos. Nos hace falta estos textos, ¿o no? Para volver a ubicarnos en nuestra vida donde el Señor nos quiere tener. Pregunta, ¿quieres estar donde el Señor te quiere tener o no? ¿O quieres estar aparte del Señor? Prefiero 1000 veces que me humille, si es que me va a poner en Él. No hay jactancia, solo hay Dios. No hay esperanza entonces de buscar a Dios a no ser que Él me busque a Él, a mí. Y lo va a explicar de otra manera, Pablo, mediante podríamos llamar el espejo de la ley, que básicamente lo que va a decir es que, mira, la ley no fue diseñada para salvar, fue diseñada para mostrar la justicia de Dios y tu injusticia. Fue diseñada para mostrarte el problema, para mostrarte el pecado. De hecho, en capítulo 4,
Perdón, capítulo 7 de Romanos, vayamos allá, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, la ley es buena. En ninguna manera porque yo no conocí el pecado, sino por la ley. La ley me muestra el pecado. Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Ah, eso era lo que yo estaba haciendo, codiciando. Sí, eso demostró la ley. Esa es un poco la idea. Capítulo 8 de Romanos, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, o sea, nuestros deseos pecaminosos, ¿ok? Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, nadie quiere, nadie lo busca, ¿recuerda? Ni tampoco pueden. Y la ley nos muestra esa verdad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa verdad? ¿Seguir insistiendo con que tú puedes? ¿O realmente declarar tu bancarrota delante del Señor y decir, Señor, ayúdame, sálvame, justifícame? En el 7, Romanos 7:12, de manera que la ley, la verdad es santa, como Dios es santo. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. La ley que demuestra tu muerte es una ley santa, justa y buena. ¿Qué hace la ley? Revela la perfección moral de Dios. Y al mismo tiempo muestra tu fracaso moral. Y como no hay solución, ¿qué hace? ¿Y quién podrá ayudarnos? ¿Le suena, no? Cristo. Nos lleva a Cristo. En Gálatas, capítulo 3, versículo 24, va a decir, la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no creyó en la ley. Bueno, de hecho no había ley escrita todavía en ese momento. ¿En qué creyó? En el Señor. No sabía su nombre, no sabía que era Jesucristo, pero creyó en Él. Lo vio desde antes. Y lo dice Jesús también. Impresionante ver cómo la ley, por decirlo de alguna manera, te aprieta contra la pared del horror para decirte estás destituido de la gloria de Dios, que te hace clamar al Señor por ayuda. Y cuando tú ruegas por ayuda espiritual al Señor, ¿cuál va a ser la respuesta del Señor? Salvación, siempre. Entonces, la ley no está para otros, la ley es para todos y nos ayuda. Dios es justo y ahora viene Jesucristo. Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, ya tenemos la ley, pero hay algo más de la ley, o sea, fuera de la ley, que no está considerado ahí, que es, se ha manifestado la justicia de Dios. Y seguimos en la justicia de Dios, no nos hemos salido de ahí, testificada por la ley y por los profetas. O sea, la misma ley y los profetas dicen, oye, hay salvación, hay un Mesías. Necesitas un sacrificio, debe haber muerte por causa de tus pecados. Dice eso el texto, ¿no? Muchas veces. Todos se descarriaron a una. Uno fue a pagar por ti, sobre él Dios cargó su ira, lo aplastó, Isaías 53. Y empezamos a ver cómo en la ley de los profetas está narrado todo esto, que es, aparte de la ley que te muestra solamente que eres pecador, hay esperanza. Eso dice el versículo 21. La justicia de Dios, 22, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos necesitamos ser justificados. O todos estamos fuera
de la gloria de Dios. Dicho positivo o negativamente, es el mismo tema. Todos necesitamos a Cristo, ¿o no? ¿Hay alguien que no? No tenemos ninguna otra opción, solo Cristo. La ley testifica la justicia del Evangelio, lo leímos recién en el 21, pero no puede proveer esa justicia. ¿Qué dice? Te testifica, hay sacrificios. Desde el principio, ¿no? Adán y Eva, y Dios los vistió de pieles. ¿Qué está diciendo ahí? Oye, hay un sacrificio, un animal puro tiene que morir por causa de tu pecado para que estés perdonado durante un año. Y eso lo entendemos después en otros libros como Levítico. Desde el principio Dios está mostrando misericordia. ¿Cómo? Tiene que haber muerte. Alguien tiene que morir por tu pecado. ¿Puedo morir yo, Señor? No, no sirve. Porque no cumples la ley. En Hebreos capítulo 10 va a decir, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede. La ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ahí tenemos otra escritura que habla de lo que Pablo está hablando aquí en Romanos. La ley que te dice, eres pecador, no te alcanza, estás destituido. Cristo que te dice, yo pagué por ti. Y es tremendo. Tú no mereces nada, pero yo te doy todo. Porque sin mí no tienes opción. Y la justicia de Dios que requiere que tú mueras por el pecado va a quedar satisfecha cuando ese morir es en Cristo por nosotros, como un sustituto, el justo por los injustos. Y en Él va a carga su ira para que no sea ya sobre nosotros, sobre todo aquel que cree, sino que tenga vida eterna. Dios se encarnó, y este es Jesucristo, para que en su justicia pudiera pagar ese precio, siendo justificados gratuitamente. Él pagó el precio. El precio es carísimo, es impagable, pero para nosotros, gratis. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para que el injusto sea justificado. Tremenda obra de Dios. Hablábamos más temprano de los milagros, ¿no? Mira la cruz. ¿Cuán grande es ese milagro? Que Dios, en su justicia, debiendo condenarnos, decide venir a morir en una cruz. ¿No te parece un milagro? ¿Por qué hizo eso? No tenía por qué hacerlo. El milagro del amor del Señor. Y no solo eso, sino que si tú crees en eso, crees en Él y en lo que Él dice, te arrepientes de tus pecados, te pasa de muerte eterna a vida eterna. Hay un milagro mayor que ese, ¿no? ¿Y qué milagros nos impactan? Hoy se sanó, ya no es cojo. Qué bueno. Pero si estás perdido, ¿de qué te sirve? ¿Para no cojear un tiempo hasta que te mueras? ¿No es preferible llegar cojo, pero al cielo? Mira la cruz y vamos a ver el verdadero milagro del Señor. Es por fe, por reconocer mi condición. No puedo, la ley
me mata. Estoy destituido, arrepentido, reconocer esa condición arrepentido y rendirme a Él. O dicho de otra manera, dejar de vivir en mí o para mí. Porque yo puedo pensar incluso, Señor, sálvame a mí porque así yo voy a estar en vida eterna y yo voy a... No. Señor, sálvame a mí para tu gloria, porque todo lo que Él está haciendo es para su gloria, es su justicia, es su santidad, no mía. No lo mires al revés. Dios te salva para su gloria, para sus propósitos. ¿Has escuchado esa expresión? ¿Dios tiene un plan maravilloso para ti? Es mentira. Dios tiene un plan maravilloso para Él. Te va a incluir a ti, si tú crees en Él. Pero es para Él. Para que vivamos por Él, no por nosotros. No para nosotros, ya. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Le suena el texto, no? O sea, yo morí a mí. Estoy crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Esa es la idea de lo que está haciendo Cristo en la redención. Ora al Señor para que te dé la gracia de ver tus pecados realmente, como Él los ve. Entonces te vas a dar cuenta cuánto necesitas al Salvador. Esa frase no es mía, es de Spurgeon. Yo se la copié. Jesús vino a cumplir lo que la ley anticipaba, ¿sí? ¿Qué anticipaba la ley? Que Dios es santo, que tú eres pecador, pero hay justificación en Cristo. Los profetas también lo decían, pero también, y esta es la parte interesante, vino a marcar el comienzo del nuevo pacto. ¿Y qué tiene que ver eso? Hay dos cosas en este texto. Básicamente, Cristo va a cumplir la ley. Va a cumplir todo lo que los profetas dijeron de Él. Pero también, entre medio, por ahí dijo, y haré un nuevo pacto con ustedes. ¿Recuerdan o no? Jeremías, Ezequiel, Oseas, y tenemos varios textos que hablan de eso. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Básicamente Dios dice, yo pondré mi corazón en el corazón de ellos, ¿sí o no? El Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver con la justicia de Dios? En que si nosotros no tenemos el carácter de Dios, no podemos entrar en la gloria de Dios. ¿Y cómo podemos tener el carácter de Dios? Teniendo el corazón que tiene Dios, ¿o no? Y yo pondré mi corazón en el corazón de ellos. ¿Les suena ahora el nuevo pacto, no? O sea, sin eso no tenemos cómo. Gracias, Señor. Y se me abrió una ventana que no tenía considerada. El nuevo pacto, que se va a cumplir completamente en la segunda venida de Cristo. Pero que el Señor, en la promesa de la venida del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Nos va a regalar esa bendición del nuevo pacto a la iglesia. La iglesia tiene al Espíritu Santo morando en su corazón. Somos templo del Espíritu Santo. Bendición del nuevo pacto. ¿Ok? Ahí estamos nosotros. Jesús mismo dice que no vino a destruir la ley. Yo no vengo a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirla. ¿Recuerda? Mateo 5:17. Sorprendente, ¿no? ¿Y por qué? Si es Dios, porque es justo. Tiene que cumplirla. Porque es santo. Y la ley es buena. Y Él, como es santo, hace todo bueno. ¿Recuerdan, no? Así que lo que dijo, si bien nos sorprende, es lo que tiene que hacer. Él lo sabía. Primero, cumple la ley en su propia persona, y lo hemos dicho otras veces, de dos maneras. Uno es que cumple cada aspecto de la ley sin dejar de cumplir ninguna cosa. O sea, no pecó nunca. ¿Estamos? Y segundo, en que al ir a la cruz, Él paga por el precio de la ley. ¿Qué hace la ley? Muestra el pecado. Él paga por todos los pecados. El precio de la ley lo pagó en la cruz, la completó.
en Él, en su persona. Pero también, y gracias Señor por esto, por su Espíritu en la iglesia. Cristo cumplió por nosotros la ley. Y en nosotros, si crees en Cristo y estás en Él, la ley está cumplida. No tienes que cumplirla para ser salvo. Ya está cumplida y ya te permite entonces vivir con el carácter que Dios expresa en la ley, santo, justo. ¿O no? ¿Tienes que cumplir la ley? Sí. Viviendo una vida santa y justa, viviendo según el carácter del Señor. ¿Te das cuenta cómo se juntaron las dos cosas, no? Jesús cumple la ley en su persona, luego, por su Espíritu, en su iglesia. Y lo vemos desde el principio. Cuando hace el Sermón del Monte, va a decir, oísteis que fue dicho, ¿sí? Y va a decir un mandamiento de la ley. Por ejemplo, uno suave, no matarás. Y nosotros decimos, pues yo no voy a matar a nadie, ¿cierto? Veamos otro. Nah. Pero yo os digo, ¿y cómo dijo eso? Con autoridad. Recuerda que todos terminaron diciendo, nunca habían visto a alguien hablar con tal autoridad. ¿Lo suena esa autoridad? ¿Dónde está esa autoridad del Señor? Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto yo os digo, id y haced discípulos. ¿Lo suena, no? ¿Dónde está esa autoridad? En la iglesia, por medio del Espíritu del Señor. Y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea, la ley, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que esté enojado con su hermano, ya lo mató en su corazón. ¿No dijo eso? Con otras palabras, pero lo dijo, ¿no? ¿Estás enojado con algún hermano? ¿Tienes un pecado no confesado con alguien? ¿Hay algo en lo que no te has puesto de acuerdo? ¿Que oscurece tu corazón? Y vemos entonces que si no estamos en paz con los hermanos, no estamos cumpliendo la ley. O, dicho de otra manera, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, incondicionalmente. Y estoy resumiendo. Por lo tanto, si yo tengo algo contra mi hermano, ¿cómo lo estoy amando? No puedo. No estoy cumpliendo la ley del Señor. ¿Puedo estar en comunión con el Señor? O, si esto es una forma de vida, ¿he sido justificado? O yo creo que sí. O simplemente tomé decisión por Cristo. ¿Se entiende el punto, no? Cuando tenemos las cosas tergiversadas, vamos a entender por qué muchas cosas en nuestra vida no funcionan según la manera de Dios. Cuando entendemos que la manera de Dios es, dice, yo voy a cambiar tu corazón. O sea, mi corazón debiera mostrar fruto de que está siendo cambiado, ¿no? Y si no, ¿dónde está la justificación? Y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Recuerda, no? ¿Cómo? ¿Cómo hacer eso? Por el Espíritu Santo, el nuevo pacto, ¿recuerdan o no? Esa es la manera. Él nos dio el Espíritu Santo. Por eso que está con nosotros siempre. Dios Padre, ¿es tu Señor? Ni un amén. Jesucristo, ¿es tu Señor? ¿Y el Espíritu Santo es tu Señor? Y a veces no lo consideramos el Señor, ¿o no? Y a veces, son pocas veces, son más. Dios es mi Señor, y Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu. Todos son mi Señor. En singular. Él, Jesucristo, es quien cumple la promesa del Espíritu Santo, el nuevo pacto. Cuando venga en el futuro,
ya va a estar cumplido, consumado es. Lo dijo la cruz. ¿Se acuerdan cuando tiene la cena con los discípulos? Le dice que beban de esta copa porque esto es mi sangre. ¿Qué dice pues? Del nuevo pacto. No lo dice porque sí. Lo dice porque esa es la manera en que nosotros tenemos que vivir en la iglesia. No es porque dijo, voy a poner el nuevo pacto. No. Es la obra que Él está haciendo. De esa manera, cumpliendo sus promesas. Para que nosotros vivamos no contentos porque estamos cumpliendo la promesa del Señor. No, que esa promesa moviendo nuestro corazón y no otra cosa. Que nada mueva nuestro corazón sino la promesa del Señor. El nuevo pacto en nosotros, el Espíritu Santo, mi Señor. ¿Tengo que cumplir la ley? Absolutamente. Dice en el 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, hablando de los judíos. ¿Por qué van a ser justificados los judíos? Según el texto, por la fe en Jesucristo. Y los que no son judíos, y por medio de la fe a los de la circuncisión. O sea, unos y otros. Todo es por fe, todo es por Cristo, todo es con el Espíritu Santo morando en el creyente. Luego, dice en el 31, por la fe invalidamos la ley. Y ahora tenemos clarita la respuesta, ¿no? No, vamos a querer hacerla. Dios nos va a ayudar porque ha puesto en nosotros todo para poder cumplirla. Yo ya no quiero pecar más. Y si lo hago, me arrepiento. No quiere decir que yo funcione todo el tiempo perfecto. Pero sí que habiendo caído, voy al Señor, confieso mi pecado, y Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad, volverme a la comunión para vivir en el señorío del Espíritu Santo, cumpliendo la ley. Pregunta: ¿cómo puede ser declarado justo delante de Dios? Tienes la respuesta. Cree en Cristo. ¿No has creído en Cristo? Ruega al Señor que abra tu corazón para que creas en Cristo, ahora. Porque cada día que pasa es cada día perdido. Y tú no sabes cuánto tiempo tienes para arrepentirte. No dejes el arrepentirte para mañana. ¿Cómo puedes tener, esta otra pregunta, el carácter de Cristo? Y tenemos la respuesta, ¿no? Que decían Romanos 1:17, porque no me avergüenzo del Evangelio, es en el 16, porque es poder de Dios, es Dios el que hace la obra. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio toda la verdad de Dios, la justicia de Dios se revela por fe. Créele. Y para fe, para vivir de acuerdo con esa fe, con un carácter siendo conformado al de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Como está escrito, más el justo por... Esa es la manera de vivir, por la fe. Aquí entendiendo la fe como todas las enseñanzas del Señor, toda la ley, toda su bondad, toda su santidad. Por eso yo voy a vivir, no de otra manera. Mi vida no es otra, mi vida es Cristo. ¿Quién dijo eso? Pablo en Filipenses, recuerda, ¿no? Y al morir, ganancia, porque sigue siendo Cristo. Porque voy a estar con Él. Necesitamos el Evangelio por causa de la ira de Dios. Ese es el problema que tenemos hoy día. Por causa de nuestro orgullo. Arrepentíos y creed en mí. Eso dice el Señor. Y tendrás el Espíritu Santo. Gracias, Señor. ¿Puedes incumplir la ley? No, porque tengo el Espíritu Santo. Voy a querer cumplirla. Si hoy estás acá, en este templo, o escuchando o viendo el video, es porque el Señor quiere que sepas la verdad. No la resistas más. No busques subterfugios a la verdad. No la cambies.
vive por ella. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu justicia, por tu bondad, por tu ley, por tu palabra que nos enseña todas estas verdades y por el Espíritu Santo que nos hace entenderlas de una manera que realmente nos maravillamos. Gracias te damos por el inmerecido regalo de la salvación, porque tú en Cristo nos justificas, porque por fe podemos tener acceso a tu gloria, ser conformados a tu imagen, ser restaurados de la caída de la imagen desde Adán. Gracias porque todas las cosas que hacemos mal, tú puedes en nosotros volverlas a hacer bien, y no hay mayor bien que ese. Y gracias porque en todo esto podemos vivir en el gozo de Cristo. Te ruego por esta bendición para aquellos que no creen, Señor, que ya mismo estén rogando en sus corazones: yo quiero de ti, sálvame, Señor, yo quiero vivir por fe, yo no quiero estar destituido más de tu gloria. Y por aquellos que creemos, ayúdanos a vivir en esa fe, ayúdanos a entender de verdad que nosotros vivimos en Cristo. Podemos estar en muchos lugares físicamente, pero nunca fuera de Cristo, que Él está presente siempre en nuestras vidas, que no podemos engañarlos, que no podemos hacer algo contrario a su carácter, y que cuando lo hacemos, tristemente, con esa misma tristeza podamos arrepentirnos con dolor de corazón. Ayúdanos en estas verdades porque son tuyas. En el nombre de Jesús. Amén.